Antes de comenzar, quiero agradecer a los Dragones del Vacío y a todos los que dan sus supergracias. Con su ayuda, puedo seguir narrando estas historias casi a diario. Con las suscripciones, hay videos exclusivos y acceso anticipado a los videos para los dragones. Ahora sí, vamos a la historia. Los humanos son buenos luchando. La humanidad fue toda una sorpresa para el Consejo, especialmente porque su sistema hogar reside en un sector de la galaxia que estaba en gran parte inexplorada debido a su aridez. Claro, había asteroides, lunas y el ocasional planeta estéril, pero la mayoría de las civilizaciones preferían no perder su tiempo terraformando planetas, ya que había otras partes de la galaxia que eran mucho más ricas en planetas habitables. Solo descubrimos su existencia cuando pasó una nave de prospección en un viaje por el sector para ver si podían encontrar áreas de asteroides ricos y se toparon con lo que parecía ser satélites, pero tuvieron miedo de haber tropezado con algún sitio clandestino, así que se fueron sin haberla escaneado. Informaron del incidente a la empresa que lo transmitió al gobierno Kurzixan, que tenía una frontera con el sector. Los Kurzixan son un pueblo belicoso, así que una vez que supieron que podría haber otra civilización en el sector, pensaron en todas las riquezas que podría haber ahí, junto con otro planeta para obtener. Así que comenzaron a prepararse inmediatamente para la guerra. Los Kurzixon no tenían igual en poder militar, habiendo luchado entre ellos durante años antes de llegar a las estrellas. Así que era una vista bastante amenazadora ver una flota entera moviéndose hacia el sector. El Consejo Galáctico estaba furioso, pero no hizo nada. Después de todo, no podía. Nadie quería meterse en una pelea con ellos. Cuando sus naves llegaron a lo que los humanos llaman Alpha Centauri, encontraron algunos satélites y estaciones espaciales que fueron eliminadas rápidamente. Recibieron numerosas comunicaciones de los humanos, pero no se molestaron en escuchar. Se estaban divirtiendo demasiado. Los mensajes enviados a ellos desde entonces habían sido decodificados. Al principio, eran una mezcla de asombro y sorpresa. Luego, los siguientes mensajes fueron advertencias y amenazas, enviadas después de la destrucción de una de sus estaciones espaciales. Pero el último mensaje que los humanos habían enviado fue: den vuelta ahora, esta es su última advertencia. Pero por supuesto la flota de guerra continuó su asalto. Sin embargo, sus sensores captaron algo en la distancia. Una flota de naves de guerra humanas aproximadamente a 6.000 kilómetros de distancia. Las naves Kurzixan enviaron entonces una transmisión de vuelta al comando, indicando flota hostil avistada, moviéndose para enfrentarlos. Sin embargo, esta fue su última transmisión. Un par de minutos después, el comando perdió sus señales. Intentaron ponerse en contacto, pero nunca funcionó. Los Kurzixan enviaron su mayor flota para lidiar con el problema. Cuando llegaron a la última posición conocida de la flota de guerra anterior, solo encontraron una nube de metal fundido. No pudieron encontrar los restos de las naves. Por supuesto, informaron esto de vuelta al comando, que en este punto estaban indignados. Ordenaron a la flota de guerra que continuara su ataque. La única razón por la que sabemos sobre la segunda flota y no sobre la primera enviada es porque mientras que el gobierno Kurzixan no estaba dispuesto a entregar los videos de lo que sucedió, los humanos sí lo hicieron. Ese día, de repente comenzaron a volar nubes enteras de misiles hacia sus naves a velocidades extremas. Sus cañones de defensa no eran lo suficientemente rápidos para alcanzarlos, y los misiles siempre golpeaban las áreas vitales, haciendo grandes agujeros en sus cascos con su enorme carga útil de cabezas de guerra de plasma. La flota de guerra Kurzixan luego comenzó a tratar de determinar de dónde venían los misiles, pero no pudieron debido a que los misiles venían de todas partes. Debido a la cantidad de misiles, los cañones de defensa que ya tenían dificultades para derribarlos debido a su velocidad, estaban siendo abrumados por el simple número de ellos. La flota de guerra Kurzixan nunca regresó, pero antes de que el comando pudiera enviar otra fuerza de invasión,
la flota humana llegó al sistema vecino. Ahora, al poder observarlos bien, las muchas cámaras ubicadas en estaciones de observación en los bordes exteriores del sistema pudieron enviar imágenes y videos de las naves de guerra humanas. Sus naves de guerra, al menos para el Consejo Galáctico y todas las demás naciones que conocemos, no son bonitas. Sus naves son cuadradas, pero de alguna manera redondeadas, como si hubieran tomado un bloque de metal y lo hubieran soldado a una nave ya aerodinámica. Parecían estar construidas para funcionar bien, pero parecía que no se había puesto mucho cuidado en hacerlas lucir bonitas, lo cual, para la mayoría de las naciones en el Consejo Galáctico, dirían que una nave necesita funcionar bien, pero también necesita verse bonita. ¿Dónde estaba? Ah, sí, las naves de guerra humanas. Desde ahí comenzaron a abrirse paso a través de las líneas Kurzixan. Fue desde ahí donde las naciones que observaban la transmisión en vivo descubrieron que los humanos superaban las armas Kurzixan. No solo sus misiles eran rápidos y podían proporcionar un buen golpe, sino que también tenían el doble del alcance que los misiles Kurzixan. La flota Kurzixan en el sistema rápidamente se movió para enfrentarlos, pero como se esperaba para entonces, fueron destruidos. Sin embargo, algunas fragatas y destructores lograron acercarse sin ser alcanzados por los misiles, habiendo tenido a las naves más grandes para absorber ese daño. Las fragatas y destructores llegaron a una distancia de disparo de sus propios misiles y dispararon todo lo que tenían. Antes de continuar moviéndose más cerca para disparar sus cañones de bobina, pero tan pronto como entraron en el rango de 1000 kilómetros, fueron instantáneamente golpeados por cañones de riel, y así fueron destruidos. Las naves humanas sí sufrieron daños, pero simplemente continuaron. Su flota parecía reducir la velocidad por un momento, antes de volver a acelerar. Luego llegó otra flota humana. Sus naves eran mucho más elegantes que las demás. Las naves de guerra humana continuaron sin ser amenazadas por la armada Kurzixan. Una vez que se aseguraron de que todas las naves en el sistema estuvieran destruidas, comenzaron a rescatar los restos de los Kurzixan. El comando Kurzixan intentó averiguar cómo detener el avance de los humanos, pero como lo diría el destino, una flota de naves de guerra humanas comenzó a avanzar, apuntando hacia el planeta capital. Sus naves se enfrentaron a las naves de guerra Kurzixan, pero como se esperaba para este punto, las naves Kurzixan no pudieron hacer mucho. Fue en este punto cuando el gobierno Kurzixan emitió una rendición formal. La nave de desembarco humana fue enviada desde uno de sus cruceros de asalto, que había llegado al edificio capital de los Kurzixan. Ahí finalmente conocieron a los humanos cara a cara. Son un poco más altos que el Kurzixan promedio. Los Kurzixan son aviares y son 10 centímetros más bajos. Los Kurzixan, aunque musculosos para el Consejo Galáctico, parecen delgados en comparación con un humano. Los humanos anunciaron que tratarían justamente a sus civiles. Los humanos luego usaron las comunicaciones Kurzixan para enviar una transmisión al resto del Consejo Galáctico y declararon: Somos la Armada de las Naciones Unidas. Hablamos en nombre de toda la humanidad. El ejército Kurzixan invadió nuestro espacio y causó la muerte de más de 5000 personas. Como resultado, ocuparemos todos los territorios Kurzixan hasta que hayamos reformado completamente su sociedad y el gobierno. No les deseamos ningún daño, pero lucharemos hasta nuestro último aliento por nuestro derecho a existir. Desde entonces, la humanidad de hecho transformó la sociedad Kurzixan, convirtiéndolos en una raza más pacífica, cambiando su sociedad de fanáticos belicistas a diplomáticos pacíficos. Una vez que todo estuvo dicho y hecho, los humanos abandonaron los territorios Kurzixan. Desde entonces, han ocupado un asiento en el Consejo Galáctico. Y a pesar de hacer las cosas con fuerza bruta, son bastante inteligentes. Pero lo que más asustó a las naciones fue cómo siempre estaban 3 pasos adelante en tecnología de armas. Nos hace preguntarnos, ¿qué ha pasado en su historia que los hace tan buenos luchando?
¿Qué clase de guerras entre sus pueblos se han librado que los han convertido en combatientes tan capaces en el campo de batalla? Hasta que los humanos nos lo digan, es posible que nunca lo sepamos.